Imagina esto. Es 15 de abril de 1957 y el cielo sobre Mérida parece tranquilo, casi aburrido. En una pequeña avioneta, un hombre sonríe, se ajusta el cinturón y mira por la ventanilla como si viera el mundo por última vez. Tiene el rostro familiar para millones de mexicanos, pero ahí, a miles de metros del suelo, no hay cámaras, no hay aplausos, no hay orquesta. Solo el ruido del motor y un reloj invisible que se está quedando sin tiempo. En cuestión de minutos, ese avión se convertirá en chatarra retorcida, y el hombre que México llama ídolo de Guamúchil será solo un cuerpo difícil de reconocer. Lo más brutal es esto. Todavía tenía canciones por grabar, películas por filmar, promesas por cumplir. Le faltaba vida, pero el tiempo ya no le iba a dar crédito. Para entender cómo llegó hasta ese punto, un ídolo nacional corriendo contra un límite de tiempo que nadie veía, hay que irse muy lejos de los estudios, las luces y los aviones. Hay que regresar a una casa humilde donde lo único que vuela es el polvo de la carpintería. Pedro nace en 1917 en Mazatlán, Sinaloa, pero su nombre y su carácter se forjan de verdad en Guamúchil, un pueblo que, en aquel entonces, ni siquiera era ciudad. Su padre, Delfino, es músico. Su madre, María del Refugio, es el corazón que sostiene una familia gigantesca. 15 hijos. 15 bocas que alimentar con lo que se pueda, como se pueda. En esa casa no hay tiempo para el drama. Todos tienen que ayudar. Desde niño, Pedro siente en la piel el peso de la pobreza, de la escasez, de los zapatos remendados una y otra vez. Pero hay algo raro en ese chamaco flaco de ojos vivos. Donde otros niños solo ven el camino de tierra, él escucha ritmo. El trote de los caballos como percusión. El silbido del viento como introducción de una canción. Cuando su papá afina el violín o la guitarra, Pedro se queda embobado, como si esas cuerdas le hablaran directamente. No entiende de partituras ni técnicas, pero entiende algo más poderoso. Que la música es una puerta para salir, aunque sea un ratito, de esa realidad apretada. El taller de carpintería se convierte en su primer escenario. El olor a aserrín, el sonido de la sierra, el golpe seco del martillo. Todo parece acompañar las melodías que tararea mientras trabaja. Un día ve un pedazo de madera y no piensa en una mesa ni en una silla, piensa en una guitarra. No tiene dinero para comprar una, así que decide hacerla. Lija, corta, se equivoca, vuelve a empezar. Las manos se le llenan de astillas, pero él sigue. Cuando por fin termina, el instrumento es tosco, imperfecto, pero tiene lo único que importa: suena. Y ese sonido es como un permiso. Por las noches, cuando el pueblo se sumerge en la oscuridad y las estrellas son el único lujo gratuito, Pedro se sienta afuera de su casa con esa guitarra hecha a mano. Canta para nadie y para todos. Boleros, canciones que escucha al pasar, melodías que inventa. Los vecinos empiezan a detenerse. Oye, el hijo de Don Delfino canta bien, ¿eh? Al principio es solo un comentario, un chisme. Pero en lugares pequeños, los chismes son semillas, y a veces una de esas semillas se convierte en destino. Delfino se da cuenta. No tiene dinero para ponerlo en conservatorios ni academias, pero sí tiene algo igual de poderoso: la decisión de no cortarle las alas. Lo lleva con músicos, lo acerca a orquestas, le consigue huecos donde pueda aprender viendo y haciendo. Pedro empieza a tocar violín, trompeta, batería, lo que le pongan enfrente. No es el niño prodigio de una película elegante, es un adolescente testarudo que no suelta el instrumento hasta arrancarle una canción. En plena adolescencia, reúne a otros muchachos del pueblo y formarán una orquesta con un nombre que parece grito de guerra: La Rabia. Es el título perfecto para lo que sienten: la rabia de no conformarse. La rabia de no quedarse en Guamúchil toda la vida mirando pasar el tren de la historia. Tocan en bailes, fiestas, donde los llamen. No hay glamour, solo sudor, cables improvisados y el sueño tercamente plantado en medio de un salón con piso de cemento. Pero el sueño no llena platos. Y el reloj, aunque nadie lo ve, ya empezó a marcar.
Pedro no lo sabe, pero tiene exactamente 39 años, 2 meses y unos días de vida. Cada mala noche, cada ensayo, cada fracasito le va comiendo minutos. Cuando entre a un escenario, cuando firme su primer contrato, cuando se suba a un avión, todo va a estar contado. Para un dios caprichoso, Pedro es un proyecto de estrella con fecha de caducidad. Mientras tanto, el joven infante tiene que comer hoy, no en el futuro. Se mete de lleno a la carpintería. Se levanta temprano, se llena de polvo, construye muebles que no llevan su firma, que nadie va a recordar. De día es un obrero más, de noche, el chamaco que canta en el pueblo. Esa doble vida empieza a desgastarlo. No quiere quedarse ahí, pero tampoco sabe cómo salir. Sabe que tiene talento, pero el talento, sin oportunidad, es como una guitarra colgada en la pared, adorno y nada más. La oportunidad llega disfrazada de concurso. Un teatro, un público, un jurado, un premio, un traje de charro. Solo eso. Ni dinero, ni disco, ni viaje. Pero en la cabeza de Pedro, un traje de charro es mucho más que ropa. Es un símbolo. En un México que empieza a enamorarse del charro cantor, tener ese traje es casi como ponerse la bandera encima. La noche del concurso, sus manos sudan, la garganta se le seca. Cuando anuncian su nombre, camina al centro del escenario con esa mezcla de miedo y terquedad que lo va a acompañar toda la vida. Canta. Y cuando canta, deja de ser el carpintero de Guamúchil. Su voz se llena, se encrespa, se hace grande. El público lo mira con esa sorpresa de quien no esperaba nada y de pronto recibe un golpe directo al corazón. Gana. Le ponen el traje. Es barato, no es a la medida, pero cuando se lo prueba, el espejo le devuelve otra cosa. No solo Pedro, el chamaco pobre, sino una versión de sí mismo que huele a escenario, a película, a futuro. Es en ese momento cuando aparece otra figura, todavía lejana, pero que un día va a ser su gran espejo y su gran sombra. Jorge Negrete. El charro cantor, educado, militar, de voz académica, traje impecable, porte altivo. En las radios empiezan a sonar sus canciones. En las pantallas, su figura de charro perfecto se vuelve el ideal de todo un país. Y aunque Pedro todavía está lejos de Ciudad de México, aunque sigue siendo el muchacho de Guamúchil, ya siente ese peso extraño. Allá arriba, en lo alto de la fama, ya hay un rey. Y si algún día quiere coronarse, tendrá que arrebatárselo, o inventar un trono nuevo. Antes de pensar en eso, tiene que salir, aunque sea un paso, de la provincia. Llega a Culiacán con su familia, y sobre todo, con una mujer que se convertirá en su soporte en los años más inciertos, María Luisa León. Ella cree en él con una fe que roza lo irracional. Lo ve más allá de la carpintería, más allá del pueblo, más allá de los trabajos mal pagados. Con su apoyo, Pedro prueba oficios, se rebusca la vida como peluquero, como lo que salga, pero nunca suelta la música. La radio se convierte en su siguiente campo de batalla. Entra a una estación local y pide oportunidad. No trae título, ni representante, ni apellido famoso, trae la voz. Y cuando le dan el micrófono, esa voz llena la cabina de tal forma que los técnicos levantan la cabeza. Empieza a cantar en programas modestos, a la hora que toque, con el tiempo que le den. No sabe que, del otro lado, hay casas humildes donde una familia se queda callada al escucharlo, sintiendo que de pronto, en medio de su rutina, una voz desconocida les hace compañía. Pero si Culiacán es un salto, la Ciudad de México es un abismo. La capital no es solo una ciudad, es una máquina que tritura sueños. Allá están las grandes radiodifusoras, los estudios de cine, los teatros inmensos, y también cientos de jóvenes que llegan con la misma ilusión. Para muchos, es el lugar donde la esperanza viene a morir. Para Pedro, tiene que ser lo contrario, si no, ¿para qué arriesgarlo todo? María Luisa lo empuja a dar ese paso. No tienen ahorros serios, no tienen contactos. Tienen una decisión. Nos vamos. Llegan a la capital cargando maletas, ilusiones y preocupaciones. Buscan dónde vivir. Se adaptan a una ciudad que huele a humo, a gasolina, a café barato y a oportunidad.
El 19 de junio de 1939 se casan, sin lujos, sin fiesta espectacular, pero con una promesa silenciosa. No vinieron a la ciudad a fracasar. La Ciudad de México los recibe con la frialdad de quien está acostumbrado a ver llegar forasteros todos los días. Pedro va de estación en estación, de cabina en cabina, pidiendo chance. Consigue trabajo en la radio, canta en vivo, se presenta en teatros como el Colonial, se mete a shows de carpa, comparte escenario con comediantes que llenan los lugares de carcajadas. En la noche, canta en centros nocturnos donde el público está borracho y distraído. Ahí se aprende a la mala que tiene que atrapar la atención desde la primera nota o lo van a sepultar a gritos. En su vida personal empieza un desgaste silencioso. María Luisa no puede tener hijos. Esa realidad cae como piedra en una época en la que la maternidad era el destino casi obligado de las mujeres. Para Pedro, que viene de una familia enorme, la noticia también es un golpe. Entre la presión económica, la incertidumbre profesional y esa herida íntima, el matrimonio empieza a cargarse de silencios. Aún así, ella lo sostiene, lo impulsa, lo empuja a no abandonar. Él, por su parte, siente que tiene una deuda inmensa. Si ya arrastró a esta mujer a la capital, tiene que hacer que valga la pena. En ese torbellino de emociones aparece otra tentación, el cine. En los años 30 y 40, el cine mexicano comienza su época de oro. Los nombres de las estrellas se iluminan en letras grandes. Las historias de charros valientes, mujeres sufridas y pobres con buen corazón llenan las salas. Pedro logra colarse, al principio apenas como relleno. Sale de extra, de soldado anónimo, de músico que pasa al fondo, a veces sin una sola línea. Cuando ve su cara en la pantalla por primera vez, aunque sea unos segundos, algo le explota adentro. No es vanidad superficial, es la certeza de que ese rectángulo de luz es una vía directa al corazón del pueblo. Si logra que su nombre aparezca arriba, en grande, miles de personas que nunca podrán verlo en vivo lo van a tener frente a ellos, cantando, llorando, riendo. El cine, más que un sueño, se convierte en urgencia. Pero otra vez está el rival invisible. Mientras Pedro se mata en papeles secundarios, en las marquesinas figura, brillante, el nombre de Jorge Negrete. Para muchos, él ya es el charro definitivo. Tiene escuela de canto, modales de caballero, presencia de galán. En las radios suenan sus rancheras con orquesta. En las películas, sus personajes siempre salen bien parados, pulcros, casi perfectos. Mientras Negrete domina la cima, Pedro trata de escalar desde el fondo del barranco. Y aquí se enciende el conflicto que definirá su carrera. No es una pelea de golpes ni de insultos. Es algo más sutil y más feroz. Una competencia por el alma del público. De un lado, el charro elegante, educado, impecable. Del otro, el muchacho que viene de la madera y el polvo, con una voz nacida en la calle, más ruda, más emotiva. Los productores, los periodistas, el público comienzan a hacer comparaciones. ¿Quién canta mejor? ¿Quién es más mexicano? ¿Con cuál te identificas más? México se divide sin darse cuenta en dos bandos, los de Negrete y los de Infante. Pero, para que la rivalidad funcione, Pedro tiene que subir de nivel. Y ahí entra un personaje clave, el director Ismael Rodríguez. Él ve algo en ese joven sinaloense que otros no terminan de captar. No solo la voz, sino esa mezcla de picardía y vulnerabilidad que hace que uno quiera protegerlo y al mismo tiempo reírse con él. Rodríguez empieza a darle papeles más importantes. Lo coloca en historias donde no es solo el que canta, sino el que sufre, el que se enamora, el que se equivoca. Las jornadas de trabajo se vuelven brutales. Pedro graba canciones en la mañana, filma escenas en la tarde, canta en la radio o en centros nocturnos en la noche. Dormir bien se vuelve un lujo que casi no se permite. En su cabeza resuena un pensamiento constante. No me puedo aflojar. Si yo me paro, otro me rebasa. Y en ese otro suele ver la sombra de Negrete. La competencia lo impulsa y lo atormenta. Cada vez que escucha a alguien decir, no, es que Jorge tiene mejor voz, siente una espinita. Cada aplauso que le dan a él, Pedro lo toma como una forma de recuperar terreno. A su alrededor, México también corre contra el tiempo.
Es un país que está intentando encontrar su identidad después de la revolución. Un país donde la gente pobre llena las salas de cine buscando en la pantalla algo de consuelo, de dignidad, de esperanza. Los personajes que se parecen a ellos, los humildes, los que sufren injusticias, los que tienen que escoger entre el amor y el deber, son los que más pegan. Y Pedro, sin saberlo, está destinado a encarnar al más emblemático de todos. Las grabaciones en estudio empiezan a multiplicarse. Mañana, El Soldado Raso y muchas otras canciones van quedando atrapadas en discos que giran en vitrolas de cantinas, en fonógrafos de casas donde no hay mucho, pero sí hay un rincón para la música. Su voz, que antes cabía solo en un patio de tierra en Guamúchil, ahora cabe en una tornamesa que se repite por todo el país. A cada disco, a cada película pequeña, Pedro le arranca segundos al reloj. Pero por cada segundo que gana en fama, pierde segundos de vida privada, de descanso, de salud. Mientras tanto, su relación con María Luisa se vuelve un territorio lleno de huecos. La ciudad, los rodajes, las giras, la presión, las nuevas amistades y tentaciones van creando distancia. Él se enamora del escenario. Ella, a veces, se queda esperándolo en casa, sintiendo que el sueño que construyeron juntos ya no les pertenece a los dos por igual. Esto no va a explotar todavía, pero las grietas ya están ahí, formándose, preparadas para abrirse más adelante. En los pasillos de los estudios no faltan los comentarios venenosos. Dicen que Negrete ya firmó otra película, que va a grabar tal canción, que se va a Hollywood. Cada noticia del rival es una alarma en la cabeza de Pedro. Él sabe que no tiene la formación musical académica de Jorge, que su voz nace más del sentimiento que de la técnica. Así que decide compensar con algo que su rival no puede copiarle, su humanidad. Él no va a interpretar charros perfectos sin manchas. Él quiere ser el pobre que se tropieza, el padre que llora, el hombre que se equivoca y pide perdón. Sin darse cuenta, está construyendo un tipo de héroe completamente distinto. El tiempo sigue corriendo implacable. Pedro se acerca a los 30. Para cualquier otro, todavía sería joven. Para un artista que empezó tarde, que tiene enfrente a un rival consolidado, que carga a una familia y a una esposa, que vive en un país cambiante, la palabra que más suena en el fondo de su mente no es joven, es ya. Ya tienes que lograrlo. Ya tienes que explotar. Ya no hay margen de error. Muy pronto, un personaje llamado Pepe el Toro lo va a convertir en el rostro mismo del pueblo mexicano. Pero antes de ponerse ese nombre, antes de convertirse en mito, todavía tiene que demostrar que ese muchacho de Guamúchil, sin estudios, sin padrinos poderosos, puede pelearle de frente al charro elegante de las marquesinas. Que su tiempo, aunque corto, puede ser tan intenso que valga por varias vidas. Y mientras él se prepara, sin saberlo, para el papel que lo va a romper todo, el reloj de su vida marca el primer gran giro de esta historia. El momento en que el carpintero, el músico de pueblo y el extra de cine se convertirán, por fin, en el protagonista absoluto de México. El golpe llega cuando por fin alguien se atreve a apostarlo todo por él. Un día, en medio del caos de los estudios, le ponen en las manos un guión que no parece gran cosa. La historia de un carpintero pobre, de Barrio Bravo, que vive en una vecindad, que carga con la madre enferma, con la hermana en peligro, con la injusticia respirándole en la nuca. Un tipo al que la vida le pega una y otra vez, y que, aún así, no se quiebra. Ese personaje se llama Pepe el Toro. Para cualquier otro actor, sería un papel más. Para Pedro, es como mirarse al espejo, pero con la luz de la pantalla encendida al máximo. Carpintero, pobre, testarudo, sentimental hasta la médula. No tiene que imaginarlo, solo tiene que revivirlo. El director Ismael Rodríguez entiende que, si esa película funciona, no solo será un éxito de taquilla, va a cambiar la forma en que México se ve a sí mismo. Y también sabe otra cosa, el tiempo apremia. La industria está en pleno auge. Los estudios necesitan un rostro, un mito,
Un nombre que puedan poner en todas partes antes de que el público cambie de gusto. Nosotros los pobres llega a la vida de Pedro como un ultimátum disfrazado de oportunidad. Si falla, será el cantante que no supo cargar una película en los hombros. Si acierta, ya no habrá marcha atrás. Lo querrán en todas partes, a todas horas, en todos los cines, en todas las radios. En el set, rodeado de decorados de vecindad, tablas, puertas chuecas y paredes descascaradas, Pedro siente algo extraño. No está actuando, está regresando a casa. Cuando la cámara se acerca a su rostro y le piden que llore, no piensa en una técnica de actuación. Piensa en su madre remendando ropa hasta altas horas de la noche, en su padre afinando instrumentos para sacar unas monedas, en las veces que no había qué comer y él hacía chistes para que sus hermanos se rieran y se olvidaran del hambre. Las lágrimas salen solas. No son bonitas ni discretas. Son lágrimas de un hombre que ya pasó por ahí. El día del estreno, las salas se llenan de gente que se parece demasiado a los personajes de la película. No son señores de frac ni damas con joyas. Son obreros, costureras, niños con los zapatos dañados, mujeres con mandil. Cuando Pepe el Toro sufre, ellos sufren. Cuando lo humillan, sienten que los humillan a ellos. Y cuando se levanta, con los puños apretados, a defender su dignidad, el cine se convierte en una especie de iglesia donde todos oran a la misma deidad, la posibilidad de no dejarse aplastar. Ahí ocurre el primer gran clic masivo. México entero entiende que ese hombre en la pantalla no es un charro perfecto ni un héroe inalcanzable. Es uno de los suyos. Y el nombre Pedro Infante se clava, de golpe, en el corazón colectivo. Lo que antes era lucha por sobrevivir se vuelve otra cosa. Ahora tiene que aprender a sobrevivir a la fama. Pero arriba, en el Olimpo del espectáculo, ya hay un dios instalado, Jorge Negrete. El charro cantor sigue reinando con sus trajes impecables, su voz educada y su imagen de caballero de revista. Los productores, los periodistas, las revistas de espectáculos necesitan una narrativa clara, un conflicto que vender. ¿Quién manda de verdad en México? ¿Negrete o Infante? La rivalidad, que al principio era solo simbólica, empieza a tomar carne. Los fans se dividen. Las estaciones de radio programan bloques de uno y de otro. Los locutores azuzan la comparación. En las cantinas se escuchan discusiones acaloradas. Negrete es escuela, es técnica, es señor. Sí, pero Infante es el pueblo, es el que siente cerquita. En medio de ese fuego cruzado, Pedro se debate entre la admiración y la necesidad de superarlo. Porque, aunque nunca fue un enemigo personal de Negrete en el sentido de golpes o insultos públicos, el sistema los coloca frente a frente como si fueran boxeadores que van a pelear por un cinturón invisible, el título de ídolo máximo. Mientras nosotros los pobres arrasa, Pedro no descansa. La lógica sería tomarse un respiro, saborear el triunfo, pero él no conoce esa palabra. Viene la secuela, Ustedes los ricos. Viene más trabajo, más rodajes, más madrugadas. Cada película se filma a velocidad de vértigo. Hay días en los que termina de grabar una escena llorando, se limpia la cara, se cambia de traje y se va corriendo al estudio de grabación a cantar rancheras, boleros, lo que toque. El tiempo se vuelve una manta corta que nunca alcanza a taparlo todo. Si cubre su carrera, se destapa su vida personal. Si intenta arreglar la vida personal, siente que descuida su lugar en la cima. Y, por debajo de la alfombra de los aplausos, su vida sentimental se complica hasta niveles de telenovela, pero sin escritor que edite el caos. Aunque sigue casado con María Luisa, en los sets y los camerinos conoce a otras mujeres. Se enamora, se encapricha, se equivoca. Con la bailarina Lupita Torrentera inicia una relación apasionada, intensa, que le da hijos y también le genera conflictos, rumores, chismes. El hombre que en pantalla interpreta al pobre fiel, al esposo que se desvive por su hogar, en la vida real se ve rebasado por sus propios deseos y contradicciones. Ese contraste es un veneno dulce. El público lo ama porque lo siente real, humano, cercano. Pero la gente que lo rodea sabe que el precio de esa humanidad es alto.
María Luisa sufre en silencio. Lupita vive entre la ilusión y los celos. Pedro corre de un compromiso a otro como si el mundo fuera un escenario circular donde nunca se baja el telón. En algún punto, entre rodajes, canciones y dramas amorosos, aparece otra obsesión que le robará tiempo, dinero y, al final, la vida: la aviación. La primera vez que se sube a una avioneta y siente cómo la tierra se hace pequeña, algo se le enciende por dentro. Él, que creció pegado al piso, con los pies hundidos en el polvo de los pueblos, se enamora de la idea de dominar el cielo. Aprende a pilotear con la misma intensidad con la que aprendió a cantar, a base de terquedad y pasión. Los amigos le dicen que se calme, que no necesita esa adrenalina extra, que ya tiene suficiente peligro con el ritmo de vida que lleva. Pero para Pedro, volar es más que un hobby. Es una forma de escapar, aunque sea un rato, de la presión que lo rodea en todas partes. Allá arriba no hay reporteros, no hay productores pidiéndole otra toma, no hay mujeres reclamando. Allá arriba solo hay aire, ruido de motor y un reloj que, aunque sigue corriendo, parece moverse más despacio. Hasta que un día, el reloj le muestra los dientes. En uno de sus vuelos, la avioneta falla y se estrella. El impacto es brutal. Metal retorcido, humo, fuego, tierra removida. A su alrededor, gritos, carreras, manos que intentan sacarlo de entre los restos. Por un momento, todo parece indicar que la historia de Pedro Infante se va a acabar ahí, en un lugar perdido, mucho antes de Mérida, mucho antes de los 39. Pero no, sale vivo, molido, herido, marcado, sí, pero vivo. Es un twist salvaje. El ídolo que se la pasa jugando con el peligro en las alturas cae al suelo, y el destino decide, caprichosamente, darle tiempo extra. Días después, cuando las noticias empiezan a correr, la gente se entera y México suspira como si hubiera retenido el aire durante horas. El país entero se da cuenta de algo que antes era un detalle lejano: su ídolo no es inmortal. Puede morir de un momento a otro. Pedro también lo entiende. Lo ve en el espejo. Cicatrices nuevas, dolor en el cuerpo, un cansancio distinto. Durante un rato piensa en dejar de volar, en bajarle al ritmo, en cuidarse más. Pero la recuperación se vuelve gasolina. Si me dejaron aquí, es por algo, se dice. Y en vez de bajar la velocidad, la sube. Más películas, más discos, más presentaciones. Es como si hubiera mirado el marcador del reloj de su vida y hubiera visto que le quedan pocos minutos de juego. En vez de protegerse, decide atacar con todo. En paralelo, la rivalidad con Negrete entra en una fase distinta. Jorge, con su porte de caballero, también siente el paso del tiempo, las exigencias de la industria, la presión del público. La prensa alimenta historias de supuestos pleitos, desprecios, desplantes. Se cuentan anécdotas de encuentros fríos, de saludos tensos, de frases irónicas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que cada uno representa una forma distinta de mexicanidad. Negrete, el charro idealizado, con figura erguida, ceja levantada, canto perfecto, casi militar. Infante, el hombre del barrio, que se ríe, que llora, que se emborracha, que se equivoca, que abraza. En un país partido entre el anhelo de elegancia y la realidad de la pobreza, ese duelo se vuelve más que espectáculo. Es una batalla simbólica. Y aunque muchos aman a los dos, hay una tensión latente. ¿Quién se quedará en la memoria cuando pasen los años? Mientras se libra esa guerra silenciosa, las películas de Pedro se vuelven catálogo de emociones. Es el charro seductor que se sube al caballo con una facilidad insultante. Es el boxeador que sube al ring sabiendo que, gane o pierda, lo están observando miles de ojos. Es el padre destrozado que ve a su hijo sufrir y se rompe por dentro. Es el soldado, el albañil, el empleado, el mecánico. Cada personaje, por muy distinto que parezca, tiene algo suyo. La mirada dolida, la sonrisa que intenta tapar el sufrimiento, la terquedad de no rendirse. La gente empieza a confundirse, felizmente, entre el personaje y el hombre. En la calle, cuando lo ven pasar, no le gritan «Señor Infante», le gritan «Pepe el Toro». Las señoras lo bendicen, los niños lo miran como si fuera un tío cercano, los hombres lo invitan a beber como si fuera uno más de la bola.
En los barrios más pobres, hay quien pone su foto junto a la del santo de devoción. No les basta con verlo como actor. Necesitan creer que su buena suerte, su carisma, su sonrisa, les pueden caer encima como un milagro. Y mientras tanto, su vida amorosa sigue sumando capítulos. Después de Lupita, llega una jovencita que lo conmueve de forma distinta, Irma Dorantes. Con ella, Pedro se siente no solo apasionado, sino protegido, comprendido, ilusionado con una especie de nueva oportunidad. El problema es que la vida legal de Pedro está enredada. No se ha separado formalmente de María Luisa. Las leyes de la época son estrictas. La moral pública es hipócrita. Él hace lo impensable. Se casa con Irma en una ceremonia que luego será declarada nula. Ante la sociedad, queda atrapado en un limbo doloroso. Para unos es bígamo, para otros es víctima de un sistema absurdo. Ese lío legal le pega donde más le duele, en la imagen. El ídolo de las familias decentes es señalado. En las revistas empiezan a circular titulares maliciosos, caricaturas, chistes crueles. Muchos no le perdonan. Otros, en cambio, ven ahí otro motivo para quererlo. No es perfecto, se equivocó, se enredó, pero lo hizo siguiendo al corazón, como muchos querrían atreverse y no pueden. Entre juicios y apelaciones, Pedro vive en la cuerda floja. Puede perder prestigio, contratos, respeto, o demostrar que, incluso con sus caídas, su conexión con la gente es más fuerte que cualquier escándalo. En medio de todo eso, la muerte llega por el costado menos esperado. Jorge Negrete enferma. Su salud se quiebra como si, de pronto, el charro indestructible hubiera sido alcanzado por la misma fragilidad que pesa sobre todos. Cuando se corre la noticia de su muerte, el país entero entra en luto. Los fanáticos de Negrete lloran al ídolo caído, pero, en un rincón del alma, también tiemblan los de Infante. Si se fue Jorge, ¿qué evita que mañana se vaya Pedro? Para Pedro, la noticia es un golpe emocional fuerte. No solo muere el hombre con el que la prensa lo comparó durante años, muere también el espejo que le recordaba que no estaba solo en la cima. En muchos sentidos, la desaparición de Negrete deja a Infante como rey absoluto, pero también lo deja más solo que nunca. Ya no hay con quién repartirse la presión. Si el público quiere llorar, lo buscará a él. Si quiere reír, lo buscará a él. Si quiere cantar, lo buscará a él. Y el reloj, silencioso, sin compasión, sigue marcando. Los 30 y tantos de Pedro se llenan de proyectos. Le ofrecen películas una tras otra. Quiere cantar todos los géneros, complacer a todos los públicos, cumplir con todas las familias que ahora dependen de su éxito. La madre, los hermanos, los hijos de sus distintas relaciones, las mujeres a las que a su manera ama. La agenda se vuelve un mapa imposible. Hay días en los que de haber sido otro, simplemente habría dicho, ya basta. Pero él no sabe parar. Es entonces cuando la leyenda empieza a tomar forma definitiva. El hombre que sobrevivió a un accidente aéreo y a una guerra de egos en el cine, ahora tiene que enfrentarse al enemigo más letal de todos. La suma de sus propias decisiones. La aviación que tanto ama, la fama que no suelta, los amores que se le cruzan, la necesidad de cumplir con todos. Todo eso se acumula sobre sus hombros como un peso que ni el más fuerte de los charros podría cargar eternamente. El público lo ve en la pantalla, radiante, cantando con voz limpia, montando a caballo como si hubiera nacido sobre la silla de montar, bailando como si no conociera el cansancio. Nadie imagina que, detrás de esa energía, algunas noches se queda viendo al techo, preguntándose cuántos años más va a poder sostener ese ritmo. Nadie escucha las dudas que le roen la cabeza. ¿Y si mañana ya no me quieren? ¿Y si llega otro más joven, más fuerte, más moderno? ¿Y si el próximo vuelo es el último? El país, sin saberlo, está a punto de verlo conquistar el mundo, ganar premios internacionales, llevar la imagen de México a lugares que él nunca imaginó pisar. También está a punto de verlo jugar, una vez más, a retar al cielo dentro de una avioneta. Cada decisión que toma a partir de ahora, cada sí que dice, cada vuelo que acepta, será como girar un poco más la manecilla del reloj que lo persigue desde Guamúchil. Cuando Jorge Negrete muere y México entero se viste de luto, muchos piensan que el trono del máximo ídolo queda vacío.
Pero la verdad es más pesada y más cruel. Ese trono no se vacía, se mueve y se planta con todo su peso sobre los hombros de Pedro Infante. De un día para otro, el muchacho de Guamúchil deja de ser el otro charro famoso y se convierte en el rostro que todos miran cuando quieren reír, llorar, enamorarse o olvidar la miseria un ratito. Y ahí empieza otra carrera contrarreloj. Ya no se trata de llegar, se trata de aguantar. De sostener un país entero sobre la voz, sobre las películas, sobre una sonrisa que cada vez le cuesta más trabajo mantener. Las jornadas de chamba se vuelven indecentes. Amanece en un estudio de grabación, rodeado de cables, micrófonos y ceniceros llenos. El ingeniero le hace señal desde la cabina. La orquesta está lista. Pedro entra, se pone los audífonos, cierra los ojos. Afuera hay carretera, ruido, broncas. Adentro solo existe la canción. Amorcito corazón, paloma querida, 100 años, bésame mucho. Cada tema que graba tiene que salir perfecto, porque sabe que no está haciendo cancioncitas. Está armando, sin darse cuenta, el soundtrack de la vida de millones. Termina la sesión. Apenas se toma un café rápido y lo suben a un auto rumbo al set. Ahí lo espera otro mundo. Un pueblo de cartón, una cantina de utilería, una vecindad hecha de tablas, un estudio que huele a polvo caliente y reflector. El director grita, ¡acción! Y Pedro deja de ser Pedro. Es el charro que se enamora, el boxeador que sube al ring, el papá que se rompe por dentro, el vagabundo que se vuelve señor, el indígena rechazado. Cambia de piel sin descanso. En esa etapa, sus películas comienzan a formar un mosaico de todo lo que México quiere ser y de todo lo que le duele. En Los Tres García y Vuelven los García, por ejemplo, se mete en una familia explosiva, llena de orgullo y de pleitos, donde los hombres juegan a ser machos y las mujeres no se dejan. Ahí, entre humor, bravatas y serenatas, muestra una faceta que el público ama, la del hombre que se enoja, que se burla, que se pelea, pero que en el fondo tiene un corazón enorme. Luego vienen las comedias con sabor a barrio y a modernidad. El mecánico, el chofer, el policía de tránsito, el tipo que no es rico ni poderoso, pero que siempre acaba enredado en problemas de ricos y poderosos. En esas historias, Pedro juega con el humor físico, se cae, se tropieza, se burla de sí mismo, pero nunca pierde esa línea delicada que lo mantiene humano. No es payaso, es un hombre que se ríe antes de que la vida lo aplaste. Con A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?, al lado de Luis Aguilar, arma una dupla que se vuelve leyenda. Dos amigos macho, medio irresponsables, simpáticos, conquistadores, policías motoristas que hacen piruetas en moto y se meten en líos amorosos. La gente sale del cine con las canciones pegadas en la cabeza y la sensación de haber pasado un rato con cuates de verdad. Ahí, el rival ya no es Negrete, es la sombra de sí mismo. Cada éxito levanta la vara más alto para el siguiente, y en medio de tanto relajo, vuelve a aparecer Pepe el Toro, ahora en Pepe el Toro, la tercera parte de esa saga que ya es casi religión. Esta vez, el personaje tiene que subir al ring como boxeador. Para lograrlo, Pedro no se conforma con simular golpes. Se entrena, corre, suda, practica con boxeadores de verdad. Termina los ensayos con los brazos molidos, los nudillos hinchados, la cara marcada por golpes que no estaban en el guión. Llegan a rodar secuencias en las que la línea entre la actuación y la pelea real se desdibuja. El sudor es auténtico, la respiración agitada también. Cuando esa película se estrena, hay una escena que se queda clavada en la memoria de todos. Pepe, derrotado, con el corazón roto, mirando a la nada como si el mundo se le hubiera caído encima. Lo que el público no sabe es que, detrás de esa mirada, también está el cansancio de Pedro, que cada vez dormía menos, comía a deshoras y se metía al set con el cuerpo en automático y el alma al rojo vivo. La responsabilidad no es solo artística. A cada nuevo éxito, aumentan las personas que dependen de él. Su mamá, sus hermanos, los hijos que va teniendo con distintas mujeres, las parejas que lo acompañan, los amigos, los músicos. Toda una corte de gente cuyas cuentas se pagan, directa o indirectamente,
con cada canción y cada película que él hace. Pedro, que creció sin nada, no sabe decir que no. Si alguien le pide ayuda, abre la cartera, firma un cheque, regala un coche, un traje, un mueble. Su generosidad se vuelve casi un mito urbano. Circulan historias de cómo regala su reloj al fan que se lo admira, de cómo compra despensas para gente que ni siquiera conoce, de cómo va a visitar hospitales, orfanatos, asilos. Para él, no es estrategia de imagen, es reflejo. Siente que, si él logró salir de la pobreza, tiene una deuda con todos los que siguen ahí, pero esa misma actitud lo desgasta. A veces, al cerrar la puerta de su casa, se queda pensativo. Reparte tanto de sí mismo, de su tiempo, de su dinero, que cada día le queda menos para ser simplemente Pedro, el hombre. La aviación, mientras tanto, sigue siendo su válvula de escape y su condena. Después del accidente del que salió vivo de milagro, muchos esperan que se baje del cielo para siempre. Por un tiempo lo hace a medias, disminuye los vuelos, se cuida, pero la sensación de despegar, de ver la ciudad volverse maqueta, el campo volverse parches verdes, es una droga que no sabe abandonar. Vuelve a subirse a la cabina, vuelve a tomar el control. Y ahora no solo vuela por gusto, vuela porque el tiempo no le alcanza. Un día está filmando en la capital y al siguiente tiene que cantar en provincia. La única forma de cumplir con todos los compromisos es acortar distancias con las alas. Se sube al avión al amanecer, aterriza, se baja directo a un teatro lleno, canta, firma autógrafos, se vuelve a subir de madrugada. Cada vuelo es una jugada con el destino, un doble o nada en la ruleta de la vida. Los doctores le advierten, le dicen que ese ritmo no es normal, que el cuerpo va a cobrar factura, que se cuide el corazón, que duerma, que deje de fumar tanto, de beber tanto café, de vivir a golpes de adrenalina. Él escucha, asiente, promete, y vuelve a lo mismo. En el fondo, siente que no puede detenerse, que si afloja el paso, el público se irá con otro, que si se toma un año sabático, el país olvidará su voz. La fama, que al principio era un sueño, ya es una especie de jefe exigente que no acepta excusas. En esa época de vértigo, llega a su vida un reto completamente distinto: representar a un indígena, Tizoc, un hombre puro, ingenuo, enamorado hasta la médula de una mujer que vive en otro mundo. El proyecto Tizoc no es una película más de charros y serenatas. Es una historia dura, de racismo, de choque entre clases, de un amor imposible entre un indio de la sierra y una mujer de ciudad, interpretada por María Félix, la doña, símbolo de belleza, poder y carácter. Muchos dudan. ¿Podrá el mismo que hace reír con chistes y serenatas meterse en la piel de un indígena tímido, torpe en las palabras, pero gigante en sentimiento? Pedro no se conforma con maquillar el tema, se obsesiona. Estudia el habla, imita los gestos, observa a hombres de la sierra, trata de entender cómo caminan, cómo miran, cómo se sienten cuando alguien los trata como si valieran menos. En las locaciones, rodeado de montañas, de arroyos, de pueblos alejados, se ve distinto. La risa fácil se vuelve más suave, más bajita. En el set, cuando se sienta frente a María Félix, se encoge un poquito los hombros, baja la mirada, juega con las manos nervioso, como si de verdad él, el ídolo de todo un país, se sintiera menos frente a esa mujer altiva. Y cuando su personaje sufre el desprecio, cuando siente que es poquita cosa, Pedro no actúa. Recuerda cuántas veces, siendo un chamaco flaco de Guamúchil, sintió que el mundo le decía que él no estaba invitado a la fiesta. Tizoc se convierte en un punto de quiebre. No solo es un éxito en México, empieza a llamar la atención fuera. De pronto, ese hombre que salió de una carpintería, que aprendió música en la calle, que se hizo actor rebotando de set en set, está siendo mencionado en festivales internacionales. Su nombre aparece junto al de actores y directores de países que él apenas ubica en el mapa. Cuando le avisan que su interpretación de Tizoc ha sido premiada en Europa, la reacción de Pedro no es de diva sofisticada. No levanta la ceja diciendo, era de esperarse. Se ríe, incrédulo, se rasca la cabeza, hace chistes. Por dentro, eso sí, algo le pesa más. Si antes sentía obligación con su público, ahora siente que también le debe algo a ese jurado lejano que lo reconoció.
Ya no es solo el ídolo del pueblo, ahora es el actor reconocido por el mundo. El reloj, mientras tanto, afila sus manecillas. Cada premio ganado, cada disco vendido, cada película filmada, le arrancan horas de descanso. Hay días en que se despierta con la garganta irritada, la espalda doliéndole, la cabeza nublada. Se mira al espejo y por un segundo ve a un señor cansado, con arrugas que antes no estaban. Luego se pone el traje de charro, se peina, se perfuma y el ídolo vuelve a aparecer. En el set nadie quiere ver al hombre cansado, todos esperan al mito. La presión no viene solo de afuera, dentro de él habita un juez implacable. Si una toma no le gusta, la repite hasta el cansancio. Si siente que en una canción se le fue tantito la nota, insiste en grabarla otra vez. Los técnicos, agotados, lo respetan porque saben que ese perfeccionismo es el que convierte simples escenas en momentos inolvidables. Pero también lo miran con cierta angustia. Parece alguien que se quiere exprimir hasta la última gota. Sus relaciones personales, que ya venían complicadas desde hace años, entran en una fase casi imposible de manejar. Irma Dorantes es ahora el centro de su vida afectiva, la mujer con la que se siente acompañado, en paz, con ilusión. Pero el lío legal de su matrimonio anterior sigue persiguiéndolo. Un día está feliz en casa con Irma y su hijita. Al otro se entera de una nueva resolución judicial, de un nuevo titular venenoso. Es como si la ley y los chismes se hubieran aliado para recordarle que, por más que lo adore el pueblo, sigue siendo un hombre atado a papeles y prejuicios. Esa tensión, sin embargo, nunca llega a la pantalla. Ahí, Pedro sigue siendo el que llega con flores, el que canta debajo del balcón, el que se sacrifica por la mujer amada. Tal vez por eso la gente lo quiere tanto, porque en el cine cumple todas las promesas que en la vida real a veces no alcanza a cumplir. Es como si usara a sus personajes para compensar sus fallas, para pedir perdón a través de canciones y gestos tiernos. En las calles, la devoción se vuelve escena cotidiana. Si se corre la voz de que está filmando en un barrio, la gente se agolpa. Niños descalzos, señoras con mandil, obreros saliendo de la fábrica, todos se arriman, aunque sea para verlo de lejos. Él, en lugar de encerrarse en un camerino, sale, saluda, abraza, carga bebés, hace chistes. En lugar de sentirse rey distante, se comporta como vecino. Y eso, que parece simple, es revolucionario. Convierte la figura del ídolo inalcanzable en algo cercano, abrazable. Mientras tanto, en el mundo del espectáculo empiezan a aparecer nuevas voces, nuevos rostros. Cantantes como Javier Solís, Antonio Aguilar y otros se asoman a la radio y al cine. La industria ya huele el cambio de época. El bolero ranchero, el mariachi, los nuevos ritmos empiezan a mezclarse. Pedro no se siente celoso, pero sí apurado. Quiere grabar con todos, probar todos los estilos, dejar marcada su huella antes de que la ola cambie. Se mete a probar canciones más modernas, experimenta con tonos distintos. No siempre acierta, pero no deja de intentar. No quiere quedarse congelado en una sola imagen. Quiere ser el charro, el bolerista, el cómico, el dramático, todo en uno. En el fondo, quizás sospecha que no tendrá décadas para reinventarse como otros. Por eso intenta abarcar, en pocos años, todo lo que se le ocurra. La agenda se vuelve ridícula. Un día típico puede ser algo así. Llamado al set a las 6 de la mañana, filmar hasta la tarde, comida rápida en el mismo estudio, entrevista con reporteros, visita relámpago a una estación de radio para cantar en vivo, ensayo con la orquesta en la noche, reunión con el director para hablar del siguiente guión, dormir unas cuantas horas, despertar y volar a otra ciudad para dar una función especial. Cada casillero del calendario es un compromiso, y en ninguno está el espacio para descansar o no hacer nada. Hay momentos, pocos pero intensos, en los que el peso de todo lo que ha logrado lo golpea. Cuando se queda solo, quizá en la penumbra de un camerino, se pregunta cuánto va a durar. Mira las fotos pegadas en las paredes. Él con traje de charro, él con guantes de box, él con María Félix, con Blanca Estela Pavón, con tantas actrices y actores que lo han acompañado. Y se hace la pregunta que todos los ídolos, tarde o temprano, se hacen. ¿Qué va a quedar cuando ya no esté?
A nivel artístico, la respuesta es evidente. Canciones, películas, premios, anécdotas. Pero a nivel humano, la cosa es más compleja. Sabe que hay heridas que no cerró bien, amores que dejó a medias, promesas que tal vez ya no podrá cumplir. Y aún así, cada vez que oye el ¡cámara, corre! O el ¡venga maestro, grabando!, se olvida de todo y se entrega como si ese momento fuera el último. Lo que nadie, ni él, ni sus fans, ni sus enemigos, ni sus amores, sabe todavía, es que el reloj que lo ha acompañado desde Guamúchil está a punto de marcar los últimos minutos. Que esos días de rodaje, de estudios, de vuelos, de risas y desvelos, no son una rutina eterna, sino los capítulos finales de una vida que se quemó a toda velocidad para dejar luz en todas partes. Muy pronto, una avioneta volverá a aparecer en esta historia. Muy pronto, la mezcla de trabajo, prisa y confianza en el cielo lo pondrá, otra vez, frente al límite más extremo. Y esta vez, a diferencia de la anterior, el destino no le va a conceder tiempo extra. El 15 de abril de 1957 amanece como cualquier otro día. Para todos, menos para él. En Mérida, el calor se pega a la piel desde temprano. Pedro se despierta cansado, con esa fatiga rara que no se va ni con sueño ni con café. Ha cantado, ha convivido, ha repartido sonrisas como siempre. Por fuera, es el mismo ídolo de siempre. Por dentro, el cuerpo ya empieza a mandar señales que él se empeña en ignorar. En su vida todo gira, como siempre, alrededor de dos cosas: el trabajo y los suyos. Quiere volver a la Ciudad de México, ver a Irma, abrazar a su hijita, seguir filmando, seguir cantando. La agenda está llena. Hay proyectos, contratos, giras, grabaciones. Todo planeado como si la vida fuera infinita. Nadie en su entorno sospecha que el reloj está a punto de dar el último campanazo. En el hotel, mientras se alista, hay detalles mínimos, casi invisibles, que la gente recordará después como señales. Un silencio un poco más largo, una mirada perdida hacia la ventana, un suspiro hondo. Él, que suele llenar el espacio con chistes y ocurrencias, por momentos se queda callado, como si estuviera escuchando algo que los demás no pueden oír. Tal vez es solo cansancio, tal vez es ese sexto sentido que a veces tienen los que han estado varias veces cerca de la muerte. Él ya sobrevivió a un accidente aéreo, sabe lo frágil que es el cielo, y aún así, va. En el aeropuerto, la rutina parece la de siempre. Revisan el avión, se acomoda la carga, se hacen cálculos rápidos. Es una avioneta de pasajeros que no impresiona a nadie. No es un gran avión comercial, es un pájaro de metal más bien modesto, acostumbrado a ir y venir entre ciudades sin que los periódicos se fijen en él. Pero hoy, en cuanto Pedro pone un pie en la escalerilla, esa nave se convierte en una especie de ruleta rusa. Cada tornillo, cada remache, cada gota de combustible, cada decisión del piloto, pesará como si fuera destino escrito. Hay versiones, hay rumores, hay versiones encontradas de los minutos antes de despegar. Algunos dicen que el avión iba muy cargado, otros que ya traía fallas, otros que el calor y las condiciones del lugar no ayudaban. Lo cierto es que, aún con advertencias, el vuelo se lleva a cabo. La vida de Pedro siempre ha sido así. Gente diciéndole, bájale, cuídate, no arriesgues tanto. Y él, tercamente, apretando los dientes y diciendo, sí puedo. Esta no será la excepción. Imagina la escena en la cabina, el ruido del motor llenando el espacio, el piloto revisando instrumentos, la pista extendiéndose enfrente como una promesa. Pedro se acomoda el cinturón, mira por la ventanilla. Abajo, Mérida se ve tranquila, ajena a lo que está por pasar. Quizá piensa en su familia, quizá en la próxima película, quizá en nada. Tal vez solo cierra los ojos y deja que el rugido del motor le sirva de arrullo. La avioneta toma carrera. El suelo tiembla bajo las ruedas. Empieza a levantarse y en segundos algo sale mal. El aparato pierde estabilidad, se ladea, no toma altura suficiente. El cielo, que tantas veces le abrió los brazos, esta vez parece cerrarse como una puerta de golpe. El avión se desploma, cae sobre casas cercanas,
Se convierte en fuego, en humo, en metal retorcido, en polvo, en gritos. No hay música, no hay cámara lenta, no hay héroe que se levante de entre los escombros para empezar el tercer acto de la película. La realidad no deja espacio para cortes ni repeticiones. Cuando el avión impacta, el tiempo de Pedro Infante se agota. La noticia, al principio, corre como un murmullo incrédulo. En la radio local, en los teléfonos de los periódicos, en los pasillos de las redacciones, aparece una frase que nadie se atreve a decir en voz alta. Dicen que se cayó un avión y que iba Pedro Infante. En la Ciudad de México, alguien enciende la radio pensando escuchar música y se encuentra con un boletín nervioso, con la voz temblorosa de un locutor que apenas puede pronunciar las palabras accidente y infante en la misma oración. Al principio, muchos se niegan a creerlo. Es un rumor, es una broma pesada, seguro se equivocaron de nombre. No se equivocaron. Las confirmaciones llegan una tras otra. Se menciona el lugar, la hora, las víctimas. Entre ellas, el nombre que millones no querían leer jamás en esa lista. En cuestión de horas, el país entero se detiene. Las fábricas aflojan el ritmo, las oficinas quedan en silencio, los mercados bajan el volumen. Hay gente que se sienta en la banqueta como si le hubieran dado una noticia familiar. Mujeres que lloran en la cocina mientras lavan trastes, hombres que se limpian los ojos a escondidas, niños confundidos que preguntan por qué los adultos están tan tristes. Muere el ídolo, sí, pero para mucha gente la sensación es más íntima. Se fue Pedro, el amigo que cantaba en las fiestas, el que acompañaba las borracheras, el que estaba en la tele cada domingo, el que había llorado y reído con ellos en blanco y negro. En Mérida, la escena del accidente se vuelve un lugar de horror y de peregrinación al mismo tiempo. Entre los restos, entre humo y metal, encuentran su cuerpo. No es el rostro perfecto que el público conoce. Es un cuerpo golpeado, irreconocible para quien solo lo conocía por las pantallas. Hay que identificarlo por detalles, por marcas, por cicatrices de aquel otro accidente aéreo que lo dejó marcado años antes. Es cruel, pero también simbólico. El mismo cielo que lo dejó vivir una vez, ahora firma su sentencia definitiva. El contraste con su viejo rival es inevitable. Jorge Negrete se fue enfermo, consumido poco a poco, con el público viendo, con tiempo para despedidas simbólicas, para homenajes en vida. Pedro se va de golpe, en un accidente brutal, sin aviso. Y es ahí donde la rivalidad tiene su último giro. En la memoria colectiva, uno muere como caballero elegante, el otro como héroe trágico arrancado de la vida en pleno vuelo. Y si algo sabe la gente, es que las muertes trágicas, absurdas, súbitas, se quedan grabadas para siempre. El funeral de Pedro Infante es un terremoto emocional. El féretro, cubierto de flores, se convierte en imán de multitudes. Lo trasladan, lo velan, lo lloran. En calles, plazas y avenidas, una marea humana avanza para despedirlo. Hay quienes se desmayan, quienes se amontonan, quienes se trepan donde pueden solo para ver el cortejo pasar. Un luto espontáneo se extiende por barrios enteros, cortinas a media asta, radios apagados, veladoras prendidas junto a fotos recortadas de revistas. La imagen más fuerte no es la de los políticos presentes ni la de las grandes figuras del cine, sino la del pueblo arrinconado en banquetas, abrazado, cantando bajito las canciones que él les regaló. Es como si México entero acompañara a su ídolo al panteón, pero también como si lo llevara, simbólicamente, a un lugar nuevo, el de los mitos. Porque algo raro pasa cuando muere alguien así, tan querido, tan presente, tan metido en la rutina diaria de la gente. Deja de ser solo persona y empieza a convertirse en leyenda. Se detiene el reloj de su vida y arranca el reloj de su inmortalidad. Después del entierro, viene el silencio, pero no dura mucho. Las estaciones de radio llenan su programación con sus canciones. Los cines vuelven a proyectar sus películas. El público se vuelca a verlas una y otra vez. Es como si quisieran comprobar que él de verdad existió, que no se lo inventaron, que esa voz que los hizo reír y llorar no fue un sueño. En las salas, la gente aplaude cuando aparece su rostro. Sabe que está muerto, pero el personaje, ahí, sigue vivo.
brincando, enamorando, sufriendo, cantando como si el tiempo no hubiera pasado. El cine se vuelve máquina del tiempo y altar al mismo tiempo. A partir de ese momento, nace el después de Pedro Infante. Un país que ya lo había adoptado en vida, ahora tiene que acostumbrarse a vivir sin él, pero con él presente en todas partes. Los niños que aún no nacen crecerán con sus películas en la tele, como si fuera contemporáneo. Los que eran jóvenes cuando él murió, contarán décadas después cómo lloraron aquel día, cómo se acuerdan dónde estaban cuando escucharon la noticia. Su rivalidad con Negrete con el tiempo se transforma. Ya no es pelea de egos, no es competencia de taquillas. Se vuelve una especie de diálogo entre dos formas distintas de ser mexicano. Por un lado, la elegancia educada, marcial, casi operística de Jorge. Por el otro, la calidez desbordada, desordenada, entrañable de Pedro. En las cantinas, a mediados del siglo XX, se discutía quién era mejor. Décadas después, la discusión cambia. Muchos coinciden en que Pedro acabó siendo más cercano al pueblo, que su muerte trágica lo empujó a un rincón especial del corazón colectivo. Negrete sigue siendo ídolo, sin duda, pero Infante se vuelve el santo popular. Pasan los años y su imagen no se apaga. Al contrario, empieza a multiplicarse. Aparecen estatuas de bronce en plazas y jardines, casi siempre con él vestido de charro, guitarra al hombro, sonrisa a medias. Hay quienes ponen flores a sus pies como si fuera un santo de iglesia. Otros, más traviesos, le ponen un sombrero nuevo, una bufanda, le dejan recaditos. En la Ciudad de México, en Mazatlán, en Guamúchil, en Mérida, en 1000 rincones, su rostro aparece en murales, en bardas, en pósters. El país se llena de Pedros mirando desde las paredes. Su voz, mientras tanto, sigue girando. Nuevos formatos, nuevos discos, nuevas ediciones. Cuando el vinil se pone de moda, ahí está. Cuando llega el cassette, ahí está. Cuando aparece el CD, ahí está. Cuando la música viaja por internet, ahí sigue, colándose en playlists de gente que no había nacido ni cuando él murió, ni cuando se grabaron esas canciones. Hay jóvenes que, sin saber nada de su biografía, se enamoran de 100 años, de Amorcito Corazón, de No Volveré, como si fueran estrenos recientes. Esa es la jugada maestra de un mito, saltarse el calendario. En la televisión, sus películas se convierten en tradición. Hay familias que las pasan una y otra vez en fechas especiales, en Navidad, en vacaciones, en fines de semana lluviosos. Para muchos, ver Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Pepe el Toro o A Toda Máquina no es solo entretenimiento, es casi un rito familiar. Papás que se las ponen a los hijos, abuelos que interrumpen la escena para contar: yo vi esto en el cine cuando salió, estaba llenísimo. Con el paso del tiempo aparecen imitadores, dobles, concursos de Canta como Pedro Infante. En palenques, en ferias, en shows, se suben hombres con el cabello peinado a la antigua, con traje de charro, con bigotito recortado, tratando de reproducir esa mezcla de picardía y ternura que él tenía. Algunos se acercan más, otros menos, pero todos, en el fondo, rinden tributo a un estilo que quedó marcado como sello de fábrica. Cantantes y actores de generaciones posteriores lo mencionan como referencia inevitable. Los que se dedican a la música ranchera lo citan como escuela. Los actores lo estudian como ejemplo de cómo mezclar comedia y drama sin perder sinceridad. Hay quienes tratan de ser el nuevo Pedro Infante. El público, sin embargo, es celoso. Puede querer a muchos, puede admirar a varios, pero, como él, ninguno. Lo abrazan tanto que no permiten que nadie lo suplante. Y eso lo consolida aún más. En la vida privada, las personas que lo amaron también se ven convertidas en parte del mito. Su mamá, sus hermanos, las mujeres que pasaron por su vida, sus hijos. Todos cargan, por años, con el peso de ser familia de Pedro Infante. Algunos lo toman con orgullo, otros con dolor, porque el duelo, para ellos, no se limita a una canción triste. Fue la pérdida real de un padre,
de un hijo, de un compañero. Irma, con los años, habla de él con una mezcla de ternura y tristeza, como quien habla de un amor que se fue demasiado pronto y que quedó congelado en su mejor momento. Para ella y para muchos, Pedro es, para siempre, el hombre de 30 y tantos que nunca envejeció. No hay fotos de él con canas, ni con el rostro arrugado, ni retirado. Su imagen oficial se quedó en esa etapa en que todavía podía montar a caballo, pelear en un ring, cantar toda la noche y conquistar con una sonrisa. En Mérida, el lugar del accidente se vuelve sitio de memoria. No importa cuántos años pasen, cada 15 de abril hay flores, velas, gente que reza, gente que canta. En Guamúchil, su tierra adoptiva, lo recuerdan como al hijo que se fue y volvió convertido en leyenda. Allá, la historia de aquel chamaco que fabricó su propia guitarra en un taller de carpintería se cuenta como si fuera un cuento para inspirar a los niños. Si él pudo, tú también puedes, mijito. Esa es, quizás, la parte más poderosa de su legado. Más allá de las canciones, de las películas, de las imágenes, Pedro Infante se convierte en un símbolo de posibilidad. El mensaje oculto detrás de su risa, de sus lágrimas, de su voz, es simple pero gigantesco. No importa de dónde vengas, lo que importa es hasta dónde te animas a llegar. Un niño pobre, sin estudios, con talento y terquedad, se las arregló para disputarle la corona al ídolo más educado y encumbrado de su época. Ganó premios internacionales, llenó cines, marcó generaciones. Y todo eso lo hizo en menos de 40 años. El límite de tiempo, ese que estuvo presente desde que nació, no le dio chance de envejecer, de ver a sus nietos, de retirarse tranquilo. Pero, paradójicamente, esa misma brevedad le dio filo a su mito. Vivió a máxima velocidad, como si sospechara que no le prestaron muchos años y tenía que aprovechar cada minuto. Si hubiera tenido una vida larga, quizás lo hubiéramos visto cometer más errores, tomar papeles flojos, cansarse, diluirse. Pero el accidente congeló su historia en el punto más alto de la curva. Lo dejó, para siempre, en la cima. Hoy, cuando su voz sale de una bocina cualquiera, sea en una vecindad humilde o en un restaurante elegante, pasa algo curioso. La gente, aunque esté distraída, reconoce algo. Voltean, sonríen, tararean. No necesitan saber de qué año es la grabación ni qué tan vieja es la película. Sienten la sinceridad, la emoción, el corazón. Y eso es algo que ni el tiempo ni la tecnología pueden reemplazar. La sensación de que, detrás de cada nota y cada gesto, había un hombre de carne y hueso, con errores, con amores, con miedos, que se dejó el alma en su oficio. La rivalidad con Negrete, con los años, dejó de ser pleito y se volvió dúo. En muchas casas suenan ambos, uno después del otro, como si la historia hubiera decidido reconciliarlos. Cada uno representa un tono distinto, una cara distinta del mismo país. Pero si uno observa los calendarios, los murales, los bares, las camisetas, las tazas, las fotos en los taxis, hay un rostro que aparece más, que se repite, que se ha vuelto casi un familiar invisible, el de Pedro. Ese carpintero de Guamúchil que se hizo su propia guitarra. Ese joven que perdió concursos y ganó otros. Ese cantante que se mató trabajando entre estudios y cabinas. Ese actor que se dejó partir el alma en papeles de pobre y de padre. Ese piloto terco que le coqueteó demasiado a la muerte. Ese hombre, con todas sus contradicciones, se ganó algo que ni los premios ni las taquillas pueden medir. El derecho a vivir en la memoria afectiva de un país entero. Y aunque el reloj de su vida se detuvo en 1957, el de su legado sigue andando. Cada vez que alguien enciende una tele vieja y se queda viendo, sin planearlo, una película suya, cada vez que un mariachi toca una de sus canciones y alguien brinda con los ojos vidriosos, cada vez que un niño pregunta ¿y ese quién es?, al ver su cara en una pared, Pedro Infante vuelve, un poquito, a la vida. No como fantasma ni como santo milagroso, sino como lo que siempre fue, debajo del traje de charro y de la estrella de cine. Un hombre común que se atrevió a soñar a lo grande y que usó hasta el último segundo de su tiempo prestado para que ese sueño se escuchara fuerte, claro y para siempre.